Me da mucho gusto darle la bienvenida a este que será el último estudio de la serie de la fe, en donde estaremos haciendo el recorrido parte 2 de la fidelidad y cerrando el capítulo 11 de Hebreos. También quiero recordarle que esta serie, que cada uno de los estudios forma una parte importante para entender lo que hemos estado tratando de explicar. Inició en el estudio 29, es decir, son 8 estudios dedicados exclusivamente al tema de la fe, de la fidelidad, como al final es la correcta forma de verlo, y yo espero que esto colabore con su viaje escritural. Antes de iniciar ya a ver el tema de hoy, me gustaría recordarle que nos agradaría mucho que usted se suscribiera a nuestro canal. Si tiene algún comentario, que lo coloque, que se dé una visita a nuestro canal y que vea ya. Hemos llegado recientemente a la cifra de más de 900 videos que hemos subido a lo largo de los años. Estamos muy contentos por ello, pero estamos seguros que hay varias listas de reproducción que pueden ayudarle a conectar la escritura desde este estudio verso a verso que nos esforzamos por hacer desde las lenguas originales de la Biblia y teniendo en cuenta todos los contextos y la mentalidad con la cual se escribieron. Empezamos entonces, ahora sí, y quiero empezar diciendo que el tema de hoy está orientado a terminar con el capítulo 11. El capítulo 11 ha sido muy importante porque nos enseña, en primer lugar, qué es la fidelidad desde la perspectiva de Dios, y luego lo ejemplifica con muchos hombres y mujeres que aparecen allí, porque Dios, como pedagogo que es, se está esforzando de que nosotros entendamos qué es la demostración. Quiero entonces terminar esta serie, pero empezar este estudio con un pequeño resumen de lo que se me hace a mí los puntos no negociables más determinantes y que hemos ido explicando de su forma más específica, que este capítulo nos arroja. Vamos a ver entonces algunos puntos, creo que son 4, antes de entrar a la lectura de verso a verso. En primer lugar, queremos aclararnos el concepto. El concepto bíblico que se ha traducido como fe es emuná. No es pistis, que es lo que se encuentra en griego, y mucho menos fe. Y quiero explicarme. Cuando nosotros vamos a la escritura en el siglo XXI y leemos fe en castellano o faith en inglés, lo conectamos con lo que se entiende en nuestros idiomas por esta palabra. Pensamos que la Biblia quizás pueda estarse refiriendo a un ejercicio humano mental de creer. Y es que en muchas congregaciones se predica que para activar a Dios, nuestro papel es creer. Solo cree y cualquier cosa puede suceder. Pero cuando hacemos un análisis detenido de esto, estamos exigiéndole a las personas, en primer lugar, que hagan un ejercicio humano, y la Biblia ha enseñado que la fidelidad o la fe no viene del hombre, sino que es un don divino. Eso lo aprendíamos en Efesios capítulo 2. Pero también le generamos una falsa expectativa a las personas. Sin embargo, se me hace que lo más terrible pueda estar en el hecho de personalizar a Dios a nuestro antojo. Es decir, si yo quiero que Dios haga algo, entonces lo que tengo que hacer es creer. Y podemos peligrar entonces en llegar a pensar que si con fe es suficiente para que sucedan cosas, ¿para qué necesito a Dios? Esto es un peligro latente y es un gran error. Cuando entonces vamos a las Biblias que luego de poner la palabra fe ahí traducen que es una certeza, ya el daño está hecho y nos imaginamos que si tenemos cada vez más certeza, entonces las cosas van a suceder. Pero la Biblia no ha estado hablando de certeza, y ya lo enfatizaremos cuando leamos nuevamente el versículo 1 del capítulo 11. Entonces, si no es fe lo que está ahí, ¿cuál es el viaje que ha tenido? Y eso es precisamente lo que quiero presentar como una introducción. Cuando leemos el griego,
que no es un idioma teológico, que no es un idioma bíblico, sino que es un idioma pagano, que es un idioma filosófico, el concepto que más se le acercó al concepto original bíblico era el concepto de pistis. ¿Y qué quiere decir la palabra pistis? No es fe para los griegos. Quizás si se lee hoy en el siglo XXI podría tener esta connotación, pero es que para entender la Biblia tenemos que leerla como la entendían las personas que la recibieron. Entonces, cuando el Evangelio narra la palabra pistis, está haciendo un intento porque el lector conecte que se refiere a emuná. Porque si usted hubiera preguntado pistis o pisteus, ¿qué significa eso en Grecia o en cualquier otro lugar del Imperio Romano en donde se hablara griego? Ellos le hubieran respondido que pistis es lo científicamente comprobable. Grecia ha expandido al mundo su filosofía, sus matemáticas y sus grandes avances en la ciencia, pero lo ha hecho a base de la prueba y error. Y cada vez que se descubre una mejor forma de hacer las cosas, entonces esto se coloca como la verdad. Ese es el concepto de pistis, que se va descubriendo, que se va filosofando, que a través de la prueba y el error las personas van experimentando y llegan a una verdad. Y por eso es que la ciencia es tan cambiable, porque la ciencia se basa en experimentar, en colocar una hipótesis, en estudiar desde lo desconocido e irlo conociendo, y a veces la primera hipótesis, la segunda, tercera, quinta, la que sea, no han pegado en el clavo. Le pongo un ejemplo de esto. En los años 80 era muy común escuchar que el alimento, el huevo de la gallina, era dañino. No había que comer huevo porque producía colesterol en la sangre. Poco a poco eso se fue desvirtuando y llegó a ser una proteína muy sana. Llegó a conocerse como una proteína muy sana. Pero, ¿qué fue lo que cambió? ¿Fue el huevo lo que cambió o fue nuestro entendimiento del mismo? Bueno, Pistis es precisamente eso, el entendimiento que nosotros tenemos. Y así lo hemos escuchado con el café, y así con la educación, y así con las inteligencias, y así con todo lo que la ciencia va descubriendo, porque precisamente se está descubriendo. Por lo tanto, la palabra pistis no refleja entonces el concepto bíblico. ¿Y cuál es el concepto bíblico? El concepto bíblico es la fidelidad, es decir, es la palabra emuná. Y emuná implica entonces una fidelidad de parte de Dios para no inmutarse, para que si Dios hace una promesa, no importa si nosotros estamos a la altura o no, Dios la va a cumplir. Por eso es que la salvación no puede depender de nuestra fe, no puede depender de nuestra emoción, ni siquiera puede depender de la ciencia, sino que la salvación depende de Dios. Dios es el que ha dado los pasos para que nosotros seamos salvos. La fe es el desempeño de Dios. La fe es la obra de Dios en nosotros, quien, llamándonos a nosotros, nos da una educación y nos capacita, es decir, en el sentido de darnos el poder para demostrar que lo que Él ha dicho en su palabra desde Génesis 1 hasta el último versículo de la Biblia en Apocalipsis es la verdad. Nosotros nos paramos frente al mundo y señalamos que todo lo que está escrito es la verdad. No lo negociamos. No existe desde nuestra perspectiva una verdad que pueda ir en contra de esto. Cualquier otra cosa que, aunque sea palpable o visible, contradiga lo que está escrito, lo rebajamos a la calidad de una realidad. Pero la verdad, de la cual nosotros somos estudiantes y no poseedores, la verdad es Dios. Nosotros hemos recibido el llamado de Dios para ser educados en su fidelidad, para ser construidos en su inmutabilidad, para ser fidelizados por Dios, a ir teniendo experiencias, algunos llaman a esto pruebas, pero son experiencias que Dios nos permite tener por medio de las cuales nosotros vamos y demostramos la fidelidad de Él. Y por eso, si yo, que tengo 3 días de no comer
y repentinamente veo a una persona botar un billete de $100, mi papel, según la Biblia, y el poder que Dios ha puesto en mí es para decirle a esa persona, oiga, botó $100 y no esperar a que se vaya y tomar eso y justificarlo de alguna manera, porque somos demostradores que está escrito, no robarás. En este sentido, entonces, entendemos el capítulo 11, versículo 1 de la siguiente forma. En primer lugar, lo traducimos literalmente, pero en segundo lugar, también esto nos ayuda a comprenderlo mejor. Y leemos Hebreos 11:1. Es pues la fidelidad, o dicho de otras palabras, la fidelidad es la última instancia de las cosas que se esperan, es decir, aquellas que Dios ha prometido. La demostración de lo que no se ve. Eventualmente se llegará a ver, como luego la escritura lo ha señalado en todas aquellas personas que ha nombrado en el capítulo 11 y todavía nos falta cubrir algunas de ellas. En segundo lugar, y a manera de introducción también, queremos entender que la fidelidad se personifica, es decir, toma un lugar de una persona, es decir, Dios. Se personifica en las promesas de Dios y Él lo hace depender de Él mismo. Cuando el verbo ha mencionado que Él es la última instancia, quiere decir que hace depender todo de Él. Todas las promesas, especialmente la de la salvación, pero luego todas las promesas que Dios ha dado, las cuales se encuentran en la Biblia y las cuales no pueden existir fuera de la Biblia, y eso también es importante explicarlo. Si yo tomo una promesa que yo entiendo que es de Dios, pero no hay un respaldo bíblico, probablemente no sea de Dios. Así que la vida eterna, que es la promesa de promesas, que es el fin último, que es el propósito divino, que lleva al registro bíblico, que lleva a la narrativa bíblica, esa promesa depende de Dios, no depende de nosotros. Es lo que está diciendo. Pero, y el paso número 3 o el recordatorio número 3 es que siempre Dios lo demostrará. Es decir, existe una demostración. Nuestro capítulo nos ha enseñado que Dios ha escogido, empezando por Abel, que es la primera persona que se nombra, a hombres y mujeres que al escuchar a Dios, al ser educados, al conectar sus promesas, al enfocarlas y al practicarlas, van demostrando que lo están exhibiendo a Él. Por ejemplo, Dios le dijo a Abel que ofrezca un sacrificio de ganado. Eso significa el versículo 4 donde dice, por la fidelidad Abel ofreció. Quiere decir que Dios le dijo. La fidelidad es Dios, habíamos hablado que está personificada. Y entonces Dios le dice a Abel que exhiba uno. Y por eso cuando su hermano Caín ofrece una ofrenda minja, que es una ofrenda vegetal, es rechazada. ¿Por qué? Porque Dios no había pedido eso. Y entonces Abel demostró que había un Dios, Caín reaccionó muy mal, se levantó contra su hermano y le mató. Muchas veces la demostración de la escritura no será fácil. Y hoy veremos un poco más de ello. Pero antes de entrar a la lectura, señalamos nuestra cuarta introducción. Y es que existe un recorrido bíblico del verbo creer. En las escrituras no existe el concepto castellano de creer o anglosajón de believe, es decir, el de convencernos aunque hayan evidencias contrarias, de concentrarnos, de hacer ejercicios mentales. No existe el concepto subjetivo de creer en contra de todo. Eso no viene de la Biblia, eso es mucho posterior. Lo que pasa es que cuando leemos creer, cree en el Señor Jesucristo, pues nosotros lo entendemos como se entendería hoy, pero no fue lo que Pablo le dijo, por ejemplo, al carcelero de Filipo, sino que existe un recorrido del verbo educar. Amán es nuestro verbo, esto ya lo hemos explicado, pero existe un recorrido de la educación que pasa por ser un aprendiz. Bueno, y lo hemos hecho, creo que en el estudio 30 hicimos ese recorrido, pero pasa por la construcción de los verbos que termina en, en que lleguemos a entender que cuando existe la palabra creer, o cuando leamos la palabra creer en la traducción,
Lo que la Biblia está diciendo es, debemos de demostrar la fidelidad que Dios ha puesto en nosotros. Es exhibir la fidelidad. Por la fe, las personas estas exhibieron la fidelidad. Esto es muy relevante porque tenemos que entender que este concepto, al igual que algunos otros, como el tener, no existen en la Biblia. En la Biblia hay para nosotros, pero no es que yo sea dueño de algo. En la Biblia yo no nazco. En la Biblia yo soy parido porque soy un objeto pasivo en esta oración. Y luego en la Biblia no es que yo crea. Yo exhibo la educación que Dios está haciendo y eso se llama exhibir o demostrar la fidelidad. Retomamos ahora sí la lectura entonces desde el versículo 27, que fue nuestro último versículo. Bueno, fue el 26, pero ahora empezamos la lectura por ser este un estudio de verso a verso en el versículo 27. Y dice ahí, por la fidelidad, es decir, porque Dios impulsó a Moisés, este salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Es decir, él sale, se va, ni siquiera sabía que lo estaba impulsando, por eso habla del invisible, sino que él se fue, porque sabía que Dios lo estaba llevando. Y aunque costó convencerle de que regresara, fue la fidelidad la que le llevó a no temer a la ira del rey. Verso 28. Por la fidelidad, bien Moisés celebró Pesaj, es decir, la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no los tocara a ellos. ¿Y qué está diciendo? Está diciendo que fue Dios el que le dijo a Moisés, coloca en los dindeles de las puertas la sangre y hagan esta Pesaj, esta Pascua, y luego Dios va y lo saca. ¿Por qué? Porque llegaría el momento en que ellos tenían que demostrar que Dios estaba cumpliendo una promesa. Es decir, Dios lo hace celebrar Pesaj porque le dice, ha llegado el momento de salir, ellos celebran la Pascua y justo esa noche, cuando ya están durmiendo, pero que hay muerte en todo Egipto, ellos salen. Verso 29. Por la fidelidad, dice, pasaron el mar rojo como por tierra seca. Y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, se ahogaron. Y este evento está narrado en Éxodo, me parece que es el capítulo 14 o el capítulo 13, uno de esos dos. Pero es muy curioso que cuando Moisés siente la presión que vienen los egipcios y que el mar está frente a ellos y aparentemente están encerrados, Moisés quiere orar y Dios le dice, ¿por qué oras? No es momento de orar. Dios le dice, marchen, es decir, es momento de exhibir y de demostrar lo que pueda pasar. Y entonces cuando ellos marchan y empiezan a entrar al mar, el mar se parte, pero no fue Moisés quien lo partió, fue Dios, fue la fidelidad. Es decir, fue Dios y cuando los egipcios intentan hacer lo mismo, como a ellos la fidelidad no se los dijo, el mar se voltea en contra de ellos y usted sabe el desenlace. Versículo 30. Por la fidelidad cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados por 7 días. Porque fue Dios, fue la fidelidad el que les dijo, rodeen la ciudad y circúlenla una vez al día por 6 días, y el séptimo día circúlenla 7 veces, rodéenla 7 veces y griten. Pero si Dios no hubiera derrumbado los muros, esos muros estarían de pie todavía. No importaba qué tan fuerte hubieran gritado. Dios es la última instancia. Entonces lo que está diciendo aquí es que por esa fidelidad, porque Dios lo dijo y porque Dios lo provocó y porque seguramente los mensajeros de Dios llegaron a derrumbar esos muros, pero no fue por las voces. Ellos simple y sencillamente, el hecho de gritar, el hecho de dar las vueltas, estaban evidenciando, estaban demostrando que había habido un Dios que había dicho eso y que ellos lo tenían que hacer. Simple y sencillamente, como decimos en castellano, estaban obedeciendo. Aunque este es otro concepto que tampoco existe en la Biblia, sino el concepto de la escucha activa, que pasa por enfocar, recordará usted, también ya lo vimos, conectar y practicar. Así que cuando ellos van y dan esas vueltas, simple y sencillamente están poniéndose en un lugar para ver que Dios va a demostrar que eso es así. Versículo 31. Por la fidelidad, la ramera, y aunque la escritura le llama la ramera, yo le motivo a usted a empezarla a considerar como la hermana Rahab, porque ella murió con salvación.
Por eso aquí sigue diciendo, no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías. Es decir, Dios se le manifestó siendo ella una ramera, siendo ella una gentil, le reveló que debía de cambiarse de lado, despertó eso en ella, Dios la llamó. No fue mérito de Rahab, Dios la instruyó y ella simplemente escuchó. Y decimos que muchos de estos impulsos que llegan a nuestra vida, que no podemos explicarnos después, pero que sabemos que han traído un buen desenlace, que han traído un resultado favorable, seguramente fue la fidelidad, fue Dios quien en ese momento nos condujo. Incluso muchas veces cuando no hemos hecho lo que habíamos pensado que debíamos de hacer, era porque Dios estaba detrás de eso. Verso 32. ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Samson, Jefte, Iftaf en hebreo, David, Samuel y los profetas, quienes por la fidelidad, es decir, Dios, conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones. Y esto se refiere a Daniel probablemente. Apartaron la violencia del fuego. Los Sadrach, Mesach y Abednego escaparon del filo de la espada. Siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron a fuga a ejércitos extranjeros. Lo que la escritura está dando testimonio por medio del escritor de Hebreos es que todos los que se narran en el Testamento de los antiguos fueron impulsados por Dios, fueron impulsados por la fidelidad y fueron siempre en contra de la corriente que había. Y fueron respaldados por Dios, porque cuando Dios les decía, hagan algo, Dios iba a respaldar esa palabra. Por eso es que Gedeón, estando solo 300 hombres contra más de decenas de miles, Dios intercede, o Dios, perdón, Dios actúa y termina habiendo una victoria grande. Pero no es que haya sido Gedeón, sino es que fue la fidelidad de Dios detrás de él. Y decimos que vale la pena exponernos a la fidelidad de Dios, vale la pena ser obedientes, vale la pena escuchar qué es lo que está escrito, vale la pena practicar lo que está escrito, porque es lo que Dios va a usar para demostrarle al maligno y a sus secuaces y a sus hijos, es decir, a las personas que no temen al Mesías, que no lo tienen como su Salvador, para demostrarles que hay un Dios que está dando testimonio por medio de nosotros. Versículo 35. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de tener una mejor resurrección. Y estas estas muertes que habla aquí, las mujeres me acuerdan a mí, a Elías con la viuda de Sarepta, recordará que su hijo resucitó, y a Eliseo con la tsunamita, que recibieron sus hijos de la muerte. Y normalmente estamos viendo aquí como el lado amable hasta este momento, pero luego el versículo 35, que fue el que leímos, empieza a narrar lo que no es tan agradable. Otros fueron torturados. No les importó morir en el nombre de Dios de tal manera que aceptaron que estaba bien dar su vida, pero que ellos tendrían la resurrección. Y quizás acá podemos colocar a Pedro, a Pablo, que fueron hombres que murieron dando testimonio de Jesús, porque pensaban, ¿qué me quedará de vida? 10 años, 20 años, 30 años, no importa. Prefiero esperar la resurrección. Sin embargo, también la fidelidad causa que el mundo nos persiga. Y aquí ya vemos otro aspecto de victoria. Hay uno también de sufrimiento en el servicio a Dios. Los hijos de Dios estamos dispuestos a enfrentar lo que tengamos que enfrentar en función de dar el testimonio correcto, en función de ser aprobados por nuestro Dios. Verso 36. Otros, dice, experimentaron insultos y azotes, y hasta cadenas y prisiones. Verso 37. Fueron apedreados, mire esto, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos y maltratados. Podríamos
buscar y encontraríamos a cada uno de estos de estos personajes que han vivido todo esto. Estamos familiarizados con azotes, prisiones, etcétera, etcétera. Pero hay un dato que a mí me pareció curioso que quiero que traerlo a la palestra. Ahí dice aserrados. Y es correcto, esa es la palabra correcta. Tengo que dar testimonio. Cuando la traducción está correcta, hay que decirlo. Fueron aserrados. Y no recuerdo, o usted recordará tal vez, de alguna persona que haya muerto aserrada en la Biblia. Sin embargo, en la tradición judía, que se encuentra en Midrashim y que se encuentra en la ley oral, podemos encontrar que Isaías murió aserrado. Lo amarraron a un árbol y aserraron ese árbol con él amarrado a ese árbol. Eso dice la tradición judía y pareciera ser que el Evangelio estuviera refiriéndose a eso. Pero luego aterriza en un versículo que hemos corrido un poco, yo lo sé, o estamos yendo un poco a prisa, quizás es mejor decirlo así. Pero el versículo 38 nos dice algo que es importante detenernos un momento y dice así, de los cuales, es decir, de todos los que ha mencionado, aunque no se ha referido a ellos por nombre, el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cavernas, por cuevas y cavernas de la tierra. Lo que es importante conectar acá es que cuando se refiere a que el mundo no era digno de ellos, no es que les está otorgando un mérito en sí a ellos, porque como lo hemos mencionado, el mérito es de Dios. Dios es el que pone la idea, Él es el autor intelectual. No somos tan sabios nosotros como para inventarnos hacer el bien. La idea de su palabra no es nuestra. Es que el que habló de no tener dioses ajenos fue Él, no fuimos nosotros. El hombre por naturaleza es idólatra. El que habló de no matar, el que habló de guardar el Shabbat, el que habló de la dieta, no fuimos nosotros, fue Él. Y cuando estas personas lo conectan a Dios en la forma como Dios influyó en ellos, dan testimonio entonces de que el mundo no era digno de lo que Dios había puesto en ellos. Por supuesto, Dios los había llevado a un nivel, a una forma inimaginable, a veces para nosotros, pero seguramente sí para el mundo, sí para lo que los rodean, que no merecían compartir el mundo con ellos, no eran dignos de la parte divina que había en ellos. Y qué bueno que nosotros llegáramos a alcanzar también esta altura espiritual. No tanto me refiero a nuestro mérito, sino me refiero a nuestra obediencia, que pudiéramos dejar de oponer resistencia a cualquiera de los instructivos y mandamientos y competencias bíblicas y que pudiéramos someter nuestras emociones, nuestras dudas, lo que tuviéramos para cumplir y para vivir la palabra. Seguramente se aplicaría esto a nosotros. Lo que nos rodea no sería digno de lo que Dios ha puesto en nosotros. Sin embargo, también al ser por gracia, serviría como testimonio para ellos. Verso 39. Y todos estos, habiendo obtenido testimonio por la fidelidad, mire esto es impresionante, no recibieron la promesa. Y la pregunta inmediata que nos hacemos, ¿cuál es esa promesa? Y la respuesta es la resurrección, la vida eterna. Y el verso 40 lo explica. Porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, es decir, para los que venimos después, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Lo que nos da mucha alegría por conectar que estamos incluidos en el plan de Dios. Y no solo nosotros, sino todos aquellos que vengan después de nosotros y aquellos a quienes Dios llamará antes de que Él regrese por los suyos. De tal forma que los que se encuentran en las narrativas bíblicas que recibieron y demostraron serán hechos perfectos juntamente con nosotros. Pero aquí la perfección toma la dimensión que hemos enseñado ya en algún estudio de esta misma serie. Porque habíamos dicho que la perfección era la purificación de nuestra conciencia
para identificar el pecado. O sea, perfección como concepto bíblico de Hebreos es la purificación de nuestra conciencia para identificar el pecado y no vivir en él. De tal forma que nos une a todos los que Dios ha llamado desde Abel, desde el mismísimo Abel, hasta el último de los que él vaya a llamar antes de que Dios venga. Por eso ellos no recibieron la promesa, porque Dios estaba esperando que se completara el número de personas que él iba a llamar a su pueblo. Y esto, por supuesto, que tiene un sentido completo con lo que se ha enseñado desde el versículo 1. La fidelidad, que es el desempeño divino, es como Dios se proyecta, es Dios personalizándose a nosotros, es la última instancia, es decir, el punto medular de donde todas las cosas dependen. Pero es la mismísima persona de Dios. Y en el caso que el Evangelio enseña, es la persona de Dios que ha venido a la tierra. Es en donde todas las promesas descansan, es donde la salvación descansa. Y esto es congruente cuando iniciamos el estudio de Hebreos, en donde dice Dios, habiendo hablado de muchas maneras y de muchas formas a los padres, ahora en estos días nos está hablando por el Hijo. Él hizo que todo dependiera del Hijo, es decir, la plenitud de los atributos se enfocó en el atributo del Hijo. No estoy hablando de personas, estoy hablando de atributos. Y en el atributo del Hijo es decir, Dios venido a la tierra, hizo que todo dependiera de Él. Jesucristo es la última instancia, todo depende de Él. La fidelidad entendida, no como fe. Nada tiene que ver con un positivismo irracional, sino con la fidelidad de Dios, con el hecho de que Dios dio una promesa, llamó a muchos, incluidos nosotros, y nos enseñó a demostrar que Él puso ese llamamiento en nosotros cumpliendo con su palabra y que las promesas se van a ir cumpliendo, las para este mundo, aquí en este mundo, pero que la promesa más importante, la de la resurrección, se cumplirá cuando Él regrese. Quiero terminar este estudio con un versículo, con el siguiente versículo, que es Hebreos 12:1. En primer lugar, porque en la carta o en el tratado original, pues no existían las divisiones de capítulos y versículos, esto iba de corrido, y entonces se me hace, este versículo se me hace congruente con lo que ha venido diciendo y se me hace como que pone una tapa al pomo. Y bueno, también este es el estudio, el último estudio del año. Estaremos tomándonos un receso de 3 semanas para iniciar en el 2024 nuevamente, si usted lo ve en vivo, pero si usted los ve en diferido, realmente que sepa que continuaremos con el 12:2 en el estudio 38. Así que leemos Hebreos 12:1. Dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, refiriéndose a todos los que hemos leído, pero son todos los que han salido o a quienes Dios se ha referido en el Testamento de los antiguos, dice, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia a la carrera que tenemos por delante. Los testigos a los que se refiere esa nube grande de testigos son aquellos, como he mencionado, que nos acompañan en demostrarle al mundo que hay un Dios. Por lo tanto, dice él, con el poder del Espíritu Santo o en el poder del Espíritu Santo, despojémonos de toda la dureza de nuestro corazón. Eso quiere decir la palabra peso. Despojémonos de esa pesadez de corazón que tenemos en función de la escritura, en función de lo que está escrito, en función de la mentira satánica que empezó a gestarse en la comunidad romana ya por el año 155 y que hoy por hoy es tan fácil ver en el mundo occidental, que la ley del Señor está inválida, que no tiene algo que ver con nosotros. Eso es falso. Jesús ha dicho que Él ha venido a explicar para hacerla repleta para nosotros y para darnos el verdadero
entendimiento. Por lo tanto, al despojarnos de esta pesadez de corazón, relacionémonos con la Escritura. Vamos a la palabra de Dios por la verdad que es, por la verdad que dice, y no tratemos de justificar cosa alguna, sino tratemos de entender qué es lo que Dios nos está enseñando, cómo podemos hacer para ser más fieles en cumplirla, en guardarla, en evidenciarla. Esa es la primera exhortación. Y la segunda exhortación que hace este versículo es: despojémonos del pecado. Es decir, la voz de la serpiente. Es decir, luchemos en contra incluso de nuestra propia personalidad. No prestemos oído a las mentiras de la serpiente ni a nuestra naturaleza pecaminosa. Hemos recibido la perfección de Dios. Despojémonos del pecado. Y de esta forma, corramos con paciencia, dice ahí, y me gusta siempre señalar que paciencia en la Biblia ha de entenderse como ánimo largo, o sea, siempre animados, porque lo tenemos por delante, es una maratón. La vida bajo la educación divina es una maratón. Dios hoy nos está enseñando algo, pero mañana no estaremos en el mismo lugar si escuchamos su palabra. No tendremos que repetir. Seremos rápidamente aprobados y seguiremos en este maratón. Esa es la dinámica desde que le conocemos hasta que moramos. Vivamos conectando, enfocando y practicando lo que Él nos ha enseñado. Con esta palabra, entonces concluimos la serie de la fe que hemos iniciado desde el estudio 29 y la próxima semana seguiremos con, o bueno, ya lo he dicho, en enero seguiremos para aquellos que lo ven en directo, pero en el próximo estudio seguiremos ya hablando del capítulo 12, versículo 2. Claro que hay algunas cosas relacionadas, pero hay algunas otras que iremos expandiendo y usted lo verá. Gracias por sintonizarme. Quiero comentarle que vamos a colocar de todas maneras en este espacio algunos estudios en estas 3 semanas para aquellos que lo ven en vivo de conceptos que se nos hacen importantes siempre de esta carta de Hebreos, importante de seguir conectando. Gracias por su sintonía, le envío un fuerte abrazo, que esté muy bien, hasta pronto.